Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludamos desde Tijuana, Baja California, México. Esta es la Iglesia Sublime Gracia. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo hoy los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de toda la tierra, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Padre, estamos reunidos en esta tarde para alabar y bendecir tu nombre, pero también, Señor, para rogarte que tengas misericordia de aquellos que están enfermos, todos los que están enfermos en esta hora, Dios. Damos la palabra de fe en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, que se deshace todo COVID, toda enfermedad en los hospitales, Señor, en las casas, Padre. Esos enfermos se levantan en el nombre precioso de Cristo, y aquellos que no sean salvos, Señor, tú les das don de arrepentimiento para que tú hagas salvación y sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Vamos a alabar al Señor. En nuestro Dios proezas haremos. Aleluya. En nuestro Dios proezas haremos. Y en la nuestros enemigos nos darás la victoria.
a los que estamos aquí. Ciertamente ninguno de los que me esperan será avergonzado, porque ninguno de los que me esperan será avergonzado. Por tanto hoy te digo, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, no temas. Gracias, Señor, bendito tu nombre, Señor. Aleluya, gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Vamos a dar paso a la palabra a cargo de nuestro pastor Santiago González. Dios te bendiga. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos. Bueno, hoy vamos a empezar un tema completamente distinto a lo que hemos estado hablando en reuniones pasadas. Creo que hemos agotado el tema de los viernes y hoy empezamos con algo nuevo. Allá en 2 de Timoteo capítulo 2 encontramos un listado de características que son propias del creyente. 2 de Timoteo capítulo 2, el creyente en Cristo, aquel que ha entregado su vida a Cristo, aquel que es salvo por la gracia que es en Dios, tiene 7 diferentes características. La primera de ellas es hijo. Verso 1, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero también, además de ser hijos de Dios, número 2, somos soldados. Versos 3 y 4, pues tú puedes sufrir trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que somos hijos, somos soldados. Número 3, en el verso 5, somos atletas. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiar legítimamente. Somos atletas. Número 3, hijos de Dios, soldados de Jesucristo, atletas. En el verso 6 encontramos que somos labradores y simultáneamente tierra de labranza. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Uno de los profetas dice que nosotros somos huerto de riego, así dice. Y nosotros como huerto de riego estamos para dar frutos. Pero también el salmista dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Así que nosotros estamos para sembrar la palabra de Dios, pero también somos huerto de riego para dar fruto. Así que en este punto, ambos aspectos, somos tierra de labranza y somos labradores. Llevamos ya 4. En el verso 15 vamos a encontrar que somos obreros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Pues entonces somos hijos de Dios, soldados de Jesucristo, atletas, tierra de labranza y labriegos, obreros. En el verso 20, versos 20 y 21, se habla de vasos. Y Dios quiere que seamos vasos de honra, no de deshonra. Ahí somos vasos. Número 6, vasos. Dice, mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Finalmente, en el verso 24, la cualidad o característica es que somos siervos.
siervo del Señor. La palabra siervo en un sentido literal quiere decir esclavo. El esclavo no tiene derechos, somos esclavos del Señor. Dice ahí en el verso 24 que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, aquí encontramos ya 7 características de un hijo de Dios, perdón, de un creyente. 7 características de un creyente. Número 1, hijos de Dios. Número 2, soldados. Número 3, atletas. Número 4, tierra de labranza y labriegos. Número 5, obreros. Número 6, vasos. Dios quiere que seamos vasos de honra. Y número 7, siervos o esclavos. Nuevamente vamos a verlo. Los creyentes en Cristo, los que somos salvos por la gracia que es en Dios, en Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Número 1, hijos de Dios. Sí. Número 2, soldados. Somos soldados de Jesucristo. Número 3, somos atletas. Número 4, somos tierra de labranza y labriegos. Número 5, obreros. Somos obreros. Número 6, vasos. Específicamente Dios quiere que seamos vasos de honra. Y finalmente, número 7, el número 6 fue vasos, el número 7, siervos, esclavos. De hecho, para cada uno de estos rasgos distintivos hay una serie de características que la Biblia nos describe. Y quiero hoy que veamos la posición de atletas. Ahí en el capítulo 2, estamos en 2 Timoteo 2, en el verso 5. También el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. Somos atletas. Yo aprendí esto desde hace unos 32 años, tal vez menos, tal vez 30, 31 años, aunque caminando en Cristo tengo 33 años y 2 meses. Aprendí esto hace unos 30, 31 años, que la vida cristiana es semejante a una maratón. No es la carrera de 100 metros que se recorre en 10 segundos, hoy en menos de 10 segundos, 9 segundos, y ya es un récord que lo hace en 9 segundos. La carrera de 100 metros libres se recorren en 9 segundos y se acabó la carrera. La vida cristiana es diferente. La vida cristiana es una vida de resistencia, es una auténtica carrera de resistencia. Existen diferentes ilustraciones. Yo hablé de la maratón y hay una historia precisamente en torno al concepto maratón, la palabra misma maratón. Hubo una guerra en Grecia, una de las tantas guerras, y un soldado corrió precisamente el tramo que corresponde a los 40 y tantos kilómetros. No sé cuántos kilómetros se tienen que recorrer para una maratón, creo que son más de 40 kilómetros. Ese soldado recorrió todo ese camino para dar a conocer el resultado de aquella batalla. Y no recuerdo si era un lugar llamado Maratón, tengo que investigarlo, pero algo de eso es en parte de la historia griega, si mal no recuerdo. El punto está en que la vida del cristiano es una maratón que empieza el día que él entrega su vida a Cristo y termina el día que su vida es levantada al Señor, o el día en que Cristo venga y nos lleve a su presencia en el gran arrebatamiento que está por suceder en breve.
cualquiera de esos dos eventos, pero reitero, la maratón cristiana no son 40 y tantos kilómetros. La maratón cristiana es toda la vida completa, entregada al Señor. Y debemos recorrerla como atletas, y debo establecer algunos principios antes de entrar en la materia misma de la vida atlética cristiana. Debo decirles que hay algunas reglas. En esta carrera maratónica no competimos contra los santos. No se trata de competir por quién es mejor ministro, quién es mejor discípulo, contra otro discípulo, contra otro ministro. Al contrario, si yo voy caminando o voy recorriendo el terreno espiritual y me da un calambre espiritual, y entonces por el calambre espiritual empiezo a arrastrar mis piernas espirituales, y quien viene a mi lado no va a rebasarme. Quien viene a mi lado debe apoyarme para continuar la carrera juntos. Dios quiere que todos lleguemos a la meta, porque Dios quiere que todos seamos coronados. Dice, el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. Podemos leerlo en sentido positivo. El que lidia es coronado cuando lidia legítimamente. Esa palabra lidia es del verbo lidiar, y la palabra lidiar tiene que ver con competir. Podemos leerlo también de esta manera. El que compite es coronado cuando compite legítimamente. Se dice de un político, no voy a decir su nombre, pero se habla de un político que presidió el Partido Revolucionario Institucional, fue candidato a la presidencia de la República y perdió, y que en una maratón en Alemania había recorrido cierto tramo, se subió a un auto y finalmente llega cerca de la meta, se baja y termina la maratón, y lo premiaron por la categoría en la que estaba compitiendo. Desgraciadamente después salió a la luz que él no había competido legítimamente y le retiraron el premio. Se habla de atletas que en un momento dado acudieron a una serie de fármacos, a un conjunto de fármacos que en ciertas disciplinas atléticas están prohibidos, y por acudir a ese tipo de fármacos tuvieron una vitalidad diferente, tuvieron una fuerza, una fortaleza, tuvieron diferentes ventajas, diríamos, gracias a esos fármacos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a través de diferentes pruebas se saca el resultado, y ha habido algunos atletas que, habiendo sido premiados con medalla de oro en Juegos Olímpicos, son descalificados, se les retira la medalla de oro y se entrega en un orden diferente. El que quedó en segundo lugar recibe la medalla de oro, el que quedó en tercer lugar la de plata, y el que había quedado en cuarto lugar recibe una medalla de bronce. Y así hay diferentes historias en torno a lo que es la competencia ilícita o la competencia no legítima. Reitero pues que esta maratón que debemos practicar toda nuestra vida cristiana, por eso se llama maratón cristiana, diríamos, por eso yo la llamo maratón cristiana, esta maratón debe ser legítima. Y yo no compito contra mi esposa y mis hijos para ver si soy mejor que ellos. Lo que yo debo hacer es ayudarles a ellos en el perfeccionamiento de su vida. Y así, todos los creyentes debemos ayudarnos, porque Dios quiere que lleguemos a la meta para ser coronados. Todos. No todos van a llegar a la meta, y no todos van a competir de manera legítima. No todos van a poder alcanzar galardón cumplido. Pero es así como debe darse esta competencia. Sucederá que
En un tiempo de esta maratón ustedes me van a ayudar a mí, pero habrá otro tiempo en la maratón en que yo estaré ayudando a otros, porque la intención es que lleguemos todos juntos. Cuando nosotros estamos desfalleciendo en el plano anímico o viene una enfermedad en nuestro cuerpo que nos aqueja y que da la impresión de que se va a acabar todo, cuán importante es la oración y la intercesión de otros hermanos en Cristo para que nos levantemos y continuemos la carrera hasta el final. He oído de historias tristes en las que algunos ministros o en las que algunos creyentes abandonaron la carrera cristiana por ir y caminar una vida licenciosa, una vida de pecado, por ir y caminar en error de visión, o error de doctrina, o error de vida, por caminar en una vida de error en su espíritu. Veamos pues 7 diferentes principios en los cuales debemos movernos como atletas para gloria de Dios, atletas para gloria de Jesucristo. 7 principios que nos van a ayudar a ser buenos atletas. En el plano material, en el plano práctico, sabemos que hay muchas disciplinas y de acuerdo al tipo de práctica deportiva son las disciplinas. Bueno, hoy vamos a ver las disciplinas del atleta espiritual. Número 1, lo primero que debemos tener es visión, y esta visión abarca diferentes aspectos. Número 1, somos atletas. Debemos considerarnos como tales, como atletas. La historia de Eric Nagel, no estoy seguro si se llamaba Eric, pero era llamado o apodado el Águila. Un hombre que desde niño, desde pequeño, quería competir en algo y se esforzaba en hacer algo por competir, y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, hasta que llegó en una edad joven en la que podía competir en algo, pero no competía, no daba los parámetros para su competición, pero él tenía visión para competir. Y este hombre finalmente logra inscribirse en salto de altura en juegos invernales, y es un salto peligrosísimo, y tienen que lograr no sé cuántos metros en el salto, y la caída tiene que ser una caída con mucha técnica para no golpearse, para no fracturarse o para no morir en el intento. Pues Águila, no recuerdo si era Eric, pero era el Águila, ese hombre logró inscribirse para los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá, hace ya algunos años, por ahí 1980 y tantos, y logró un récord para su nación, Inglaterra. Y ese récord, aun cuando da risa comparado con otros récords en la misma disciplina, da risa porque son los récords mundiales y olímpicos son muy altos. A pesar de ello, es un récord para él y para Inglaterra, porque Inglaterra no tenía competidores en esa disciplina por años. Pero él siempre tuvo la visión de competir en algo, y lo hizo. Nosotros primeramente debemos tener la conciencia de que somos atletas para la gloria de Jesucristo, pero cuando hablo de visión, también me refiero al hecho de saber cuál es nuestro objetivo a alcanzar. Para algunos basta con ganar en el amateurismo, es decir, una disciplina en la que no hay paga, en la que no hay a cambio una retribución, solo por el gusto de competir. Hay gente, mucha gente, que por el gusto de competir en la maratón, en la media maratón, en los 5 kilómetros, o por el gusto de competir en la natación, qué sé yo, se inscriben, no tanto porque piensen que van a ganar.
Pero la visión nuestra como cristianos y como creyentes debe ser mucho más allá del simple hecho de competir. Decía Vince Lombardi fue el entrenador en jefe de los empacadores de Green Bay en fútbol americano. Green Bay era un equipo mediocre, no daba la talla, no competía, un equipo que perdía y tenía algunos triunfos. Cuando Vince Lombardi tomó el equipo, Vince Lombardi lo transformó e hizo de Green Bay un equipo ganador. Y Vince Lombardi tenía un principio que le decía a sus jugadores, le decía, el pensamiento era así: lo más importante, ¿cómo es? La gente hay un refrán que dice, lo más importante no es ganar, sino competir. Hay un cliché así. Pero Vince Lombardi decía, lo único importante es ganar. Lo único importante es ganar. Y este es un pensamiento divino. Dios quiere que nosotros pensemos de esa manera en el plano espiritual. Lo único importante es ganar. Y en Romanos 8 vamos a encontrar un principio de vencedores, porque Cristo ya venció derrotando al enemigo, y lo que Cristo nos deja a nosotros es toda la capacidad para volver a derrotar al enemigo. Somos más que vencedores, dice Romanos 8. Hacemos más que vencer. Vean en Romanos 8. Entonces, el plan de Dios no solo es que tengamos visión de atletas, sino que tengamos la visión de vencedores. Dice ahí en Romanos capítulo 8, verso 37, Romanos 8, 37, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y aquel que nos amó se llama Jesucristo, y nosotros hacemos más que vencer. Y apenas estamos en el primer punto, que es visión. Visión. Nosotros debemos tener visión vencedora. Hay un testimonio. Costa Dier fue un profeta de Dios, un hombre árabe convertido a Jesucristo, un hombre árabe que vivía en Jerusalén, convertido a Jesucristo, un hombre de fe extraordinaria. Él, entre muchas disciplinas, él era púgil, él era boxeador. En México les llaman bofes. Bueno, él era un boxeador. Y él se subía al ring y golpeaba a su adversario, el adversario lo golpeaba, y se daban de golpes, intercambiaban golpes, uno con el otro con el uno. Y finalmente, Costa Dier al final, ¡boom!, lo noqueaba a su enemigo, a su adversario, a su contrincante en la pelea. Y cuando Costa Dier bajaba del ring, pues bajaba todo moreteado del rostro y todo vapuleado por los golpes que había recibido, porque no solo había dado. Así que llegaba el promotor y sacaba un cheque, le decía: Costa, ganaste, aquí está tu cheque. Y cuando Costa iba a recibir el cheque, llegaba su esposa y decía: momento, ese cheque lo guardo yo. Y Costa Dier había sido un vencedor. La esposa era más que vencedora, porque ella no había enfrentado al adversario. Ella se estaba llevando la recompensa. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo fue a la cruz. Cristo padeció lo indescriptible. Cristo fue golpeado, fue escupido, la barba se la jalaban con violencia y esto provocaba un dolor intensísimo. La corona, alguien dijo que tenía las espinas orientadas para que se clavaran en la cabeza y muy cerca del hueso, y aquello era un dolor punzante. Y cuando él estaba clavado en la cruz, se asfixiaba porque el cuerpo, cayendo hacia el vacío, no le permitía tener el apoyo para llenar los pulmones de aire. Y entonces tenía que hacer un esfuerzo y apoyarse en los pies que estaban
traspasados por un clavo o clavos. Y en ese esfuerzo el dolor era intenso en los pies para poder tener aire al fin de no asfixiarse. Él fue a la cruz, nosotros no. Él venció al enemigo y Dios quiere que en la capacidad de Cristo venzamos al enemigo, porque en Cristo hacemos más que vencer. ¿Cuál es tu visión en la vida cristiana? Bueno, la visión en la vida cristiana no solo es vencer al enemigo. La visión correcta en la vida cristiana es llegar hasta el final de la meta. Si es una maratón, llegar hasta la meta. Si es pugilato, noquear al enemigo. Que se vaya diciéndole a los demonios, ya me ganó la risa, porque tú le diste en la quijada y le timbaste unos cuantos dientes. Vean lo que dice Filipenses 3. Voy a leer desde el 12 hasta el 19. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 19. La lectura es larga, 7 versículos, 8 versículos, pero tiene mucho sentido. Dice, no que ya haya alcanzado. Vean, el apóstol Pablo está diciendo, no lo he alcanzado. Ni que ya sea perfecto. Pablo está diciendo, no soy perfecto en su alma. Dice, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también, alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Noten, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tienes tú en mente? ¿Que tu vida cristiana fue simplemente recibir a Cristo para ser salvo por la eternidad? ¿O que tu vida cristiana es una carrera continua, un caminar inacabado? Es la caminata, pongámosle todavía más presión al asunto. La maratón es corriendo, la caminata es precisamente así, caminar. Hace unos días terminábamos la enseñanza de huir del pecado. Huir significa correr, pero dice siguiendo la justicia, la piedad, la caridad, 7 diferentes aspectos que debemos seguir. Y seguir habla de un caminar permanente, un caminar que no nos detiene. Y entonces continúo leyendo, dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también nos revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así anduvieren, como nos tenéis por ejemplo. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es confusión, que sienten lo terreno. Miren, hermanos, hay muchas semillas en todo este contexto. Simplemente en el verso 12 dice, no soy perfecto. En el verso 15 dice, los que somos perfectos. La primera explicación no es el tema, pero vale la pena aclararlo. Cuando dice que somos perfectos, se está refiriendo a nuestro espíritu humano, donde habita Cristo. Cuando dice que no es perfecto, está refiriendo a su alma. Y es ahí donde nuestra alma debe ser esforzada para alcanzar el blanco. Y él habla de que lo imitemos. Pablo dice que lo imitemos a él. Y en otro pasaje paralelo dice que él imita a Cristo. De hecho, 7 veces en el Nuevo Testamento Pablo se va a poner como un ejemplo a seguir. 7 veces, este es uno de ellos. Que sigamos su ejemplo, que sigamos como él camina por alcanzar a Cristo. Pero vean lo que está diciendo el verso 19.
Y el verso 19 habla de los enemigos de Cristo, pero son hay gente que está fuera de la iglesia que abiertamente está en contra de la fe, pero dentro de la iglesia hay gente que no tiene la visión correcta de la vida cristiana. Pero regreso, nuestra meta final, el objetivo final de nuestra vida, escúchenlo bien, es Cristo. Hay quienes dicen, bueno, cuando yo llegue al cielo voy a ver ahí a mi abuelita, a mi abuelito, y voy a ver a mi hijo que se fue antes que yo. David lo decía, yo voy a él no puede venir a mí, yo voy a él. Respecto del primer hijo que tuvo con Batseba. Pero cuando lleguemos al cielo, lo único que llenará nuestro corazón y nuestros ojos será Jesucristo. Y cuando hablo de tener visión de una meta específica, estoy refiriendo al hecho de que nuestra visión sea ser semejantes a Cristo en todo. Esa es la visión que debemos tener. Nosotros debemos tener como propósito que Cristo sea formado en nuestra vida para llegar a ser semejantes a Él. Eso lo dice Pablo aquí mismo en Filipenses 3. Dice el verso 10, a fin de conocerle, está hablando de Cristo, y la virtud de su resurrección, noten, y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Pablo quiere participar de la naturaleza de Cristo en todo, aún en una muerte como mártir. Y de hecho, de acuerdo a la tradición oral, se dice que Pablo fue decapitado en Roma. Le cortaron la cabeza por tener la fe en Jesucristo. Así que Pablo participó en conformidad a la muerte de Cristo, y todo nuestro alrededor tiene sentido solamente por Cristo. Todo lo que te rodea, todo lo que está a tu lado, todo lo que está cerca de ti, todo lo que tienes, todo lo que tú eres, lo que tú tienes y lo que tú haces, solo tiene sentido en Cristo, por Cristo, para Cristo. No hay otro sentido excepto vivir la vida conforme a Cristo. Y hay personas que no tienen visión y se vuelven enemigos de Cristo. Hay dos tipos de caminos, lo dice el Señor en el Evangelio de Mateo. Es amplio y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos van por ese camino. Y es angosta la senda espiritual. Pocos son los que la hallan. Dentro de la iglesia cristiana hay gente que crece en madurez espiritual y hay gente inmadura espiritualmente. Así que nosotros debemos decidir entre un crecimiento de madurez o no. Vayan a 1 Corintios 9. En 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al 27. Aquí habla de los atletas que corren. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Mas uno lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, y aquí ya se refiere a la lucha grecorromana, una lucha que combina la técnica griega y la técnica romana de aquella época. Por eso se le llama lucha grecorromana de hace 2000 años. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros
nos esforzamos por alcanzar una corona incorruptible. La intención de la vida atlética cristiana es que alcancemos una corona incorruptible. Y la visión es el primer punto de esta vida atlética cristiana. Debemos tener en nuestro corazón la idea de alcanzar esa corona, la idea de alcanzar ese galardón, la idea de ser semejantes a Cristo en todo. Y la visión es muy importante. Si no tienes visión, no puedes correr la maratón espiritual. En el segundo libro de Samuel, capítulo 18, segundo de Samuel, capítulo 18, versos 19 y 20. Segundo de Samuel 18, versos 19 y 20. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré las nuevas al rey de cómo Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Verso 20. Y respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey es muerto. Esto habla del momento en el que se da una guerra. Una guerra entre todos los seguidores de Absalom, hijo de David, contra su padre, el rey David. Absalom nunca fue disciplinado por David. Absalom cometió varios pecados y uno de ellos, yo diría el más grave de todos, fue levantarse en rebelión contra su padre a fin de querer tomar el reino. Bueno, David huye, pero hay un momento en el que el ejército de David viene a defenderlo y el ejército de Absalom enfrenta al ejército de David, pero el ejército de Absalom huyó. Absalom quedó en un alcornoque, en un árbol, y como tenía un cabello muy largo, su cabello se le enredó en una rama y perdió la cabalgadura. El caballo siguió y Absalom quedó colgando por el cabello enredado en aquella rama. Entonces le avisaron a Joab. Joab vino y le encajó 2 dardos en el corazón y Absalom murió. De esa manera la revuelta fue sofocada. Pero Ahimaas no conocía la noticia. Ahimaas no tenía visión correcta y completa de cómo dar una noticia y de decir que Absalom estaba muerto. Dice ahí el verso 28, segundo de Samuel 18, 28. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey. Finalmente Ahimaas corrió. Y corrió más rápido que el otro enviado. Y Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. E inclinóse a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor, el rey. Verso 29. Y el rey dijo: ¿el mozo Absalom tiene paz? Y Ahimaas respondió: vi yo un grande alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Ahimaas no tenía visión. Entonces el rey le dijo: pasa y ponte ahí. Y él pasó y paróse. Luego vino Cusi. Este era el hombre enviado por Joab. Y Cusi traía el mensaje completo. Cuán importante es que en la vida atlética cristiana tengamos siempre el consejo completo para correr, para hacer la vida espiritual correcta, la carrera espiritual correcta. Vino luego Cusi, verso 31, y dijo: reciba nueva mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo a Cusi:
el mozo Absalón tiene paz, y Cusi respondió, como aquel mozo sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti para mal. En otras palabras, Absalón está muerto. Y lo que Cusi tenía era una visión del consejo completo. Aquí no estamos hablando de muertes. La intención de utilizar esta ilustración es confrontar a Cusi con Ahimaaz. Ahimaaz no tenía la visión completa. Cusi tenía el consejo completo. El primer punto de una vida atlética, espiritual, correcta y adecuada es tener visión. Y para tener visión hay que tener el consejo completo. Cuán importante es venir a la Escritura para saber cuál es el consejo completo. Y es muy importante tener visión de lo que queremos. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿Qué es lo que tú deseas en tu vida? Bueno, es muy importante que sea acorde a la Escritura. Es muy importante que sea conforme a la palabra de Dios. Porque si no es conforme a la palabra de Dios, puedes desviarte. Puedes irte lejos del Señor. 1 milímetro en las vías del tren, 1 milímetro de desviación va a provocar que kilómetros adelante las dos vías estén separadas por la eternidad. Cuán importante es tener visión. Número 2, ¿qué necesitamos para nuestra carrera atlética espiritual? Necesitamos obediencia para separarnos del mundo. Para separarnos del mundo. Isaías 59:7. Isaías 59:7. Dice aquí de ciertas personas, sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. Hay quienes tienen eso en su mente y en su corazón. Y Dios quiere que el pensamiento nuestro como cristianos sea un pensamiento de santidad, de pureza, de limpieza. Es lo que Dios quiere. Leíamos, quiero regresar a 1 Corintios 9, lo que leíamos apenas. En 1 Corintios capítulo 9, vean lo que dice en el verso 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Mas uno lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Pero vean lo que dice el verso 25. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Noten, el atleta debe abstenerse de aquello que le contamina. El testimonio de un marchista mexicano, del cual se esperaba una medalla en Juegos Olímpicos, hace 2 o 3 Juegos Olímpicos, no recuerdo. Se esperaba de él una medalla. Y dice que pues, la noche anterior se llenó con un plato lleno de espagueti y se lo llenó completo, y eso le trajo estragos en la noche, y en la mañana no estaba a punto para competir y no ganó medalla. Tremendo, eso es tremendo. Cuán importante es que el atleta tenga que privarse de alcohol, obviamente de drogas, tenga que abstenerse de cigarro, de tabaco, tenga que abstenerse de diferentes actividades o conductas que comete el hombre a fin de ser un atleta vencedor. Y nosotros debemos separarnos del mundo, porque de no separarnos del mundo vendrá flaqueza, vendrá debilidad a nuestra alma, y
seremos derrotados. En Isaías 24:16, de lo postrero de la tierra oímos salmos. Gloria al justo. Y yo dije, mi flaqueza, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Cuando nosotros codiciamos lo que está en el mundo, esa codicia va a traer debilidad a nuestras almas. Hay una historia en la vida de Israel. Hay una historia cuando ellos están transitando por los desiertos y ellos estaban fastidiados del pan liviano que comían, que era maná. Y ellos pidieron carne. Y Dios les dio a comer carne, pero vino mortandad. Y la manera que lo describe uno de los salmos es muy elocuente. El salmista dice, cumplióles pues su deseo, pero vino debilidad a su alma. Y no solo eso, sino que, ese mismo salmo o un salmo paralelo va a decir que los más robustos fueron los que cayeron primero. La carne ya estaba en su boca y apenas la estaban degustando, la carne de codorniz. Vino debilidad a sus almas, pero una fuerte reprensión divina. Cuando nosotros anhelamos lo que la carne pide, vamos a ser débiles espirituales y no podremos alcanzar la meta. Y la meta no solo es competir en el momento de la Olimpiada al fin de alcanzar la medalla de oro, sino que la meta es todos los días, cada día tenemos que apartarnos de lo que el mundo ofrece a fin de estar fuertes en el plano espiritual y poder competir contra las acechanzas del diablo. Vean en el libro del profeta Daniel una de las tragedias que sucede al pueblo de Dios. En Daniel capítulo 7, verso 25, está hablando de la bestia. El profeta Daniel tuvo visión de la bestia y deja esto como un testimonio para nosotros a fin de que nos cuidemos. Pero vean lo que dice de la bestia. Dice que la bestia hablará palabras contra el Altísimo. Va a vociferar, va a blasfemar la bestia. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. No a todos, sino a aquellos que están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, que van a los antros y que se divierten en la disco, bailando, dándole placer a su carne, a pesar de haber confesado a Cristo como su Salvador personal. Esa es la diferencia. Entonces la bestia los va a quebrantar, les va a hacer mucho daño. Ahí mismo, en el verso 27, Daniel 7, en el verso 27, y que el reino y el señorío de la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. No, es en el capítulo 8. Daniel capítulo 8. Vean el verso 24. Daniel 8:24, dice, y su poder se fortalecerá, sigue hablando de la bestia, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a fuertes y al pueblo de los santos. Esta enseñanza continuará la próxima semana.
Dios les bendiga, amados.